Ven mi pantalla, ¿verdad? Sí, okay. Bueno, la tengo. Después lo voy a habilitar como que van a ingresar sin necesidad que yo los tenga que admitir. Bueno, la idea de esta primera clase, aparte de conocernos, ver sus caras de ustedes para saber quiénes son, y aparte de eso, si están dormidos o están muy despiertos para la clase. Siempre les pido, por favor, que para cada clase tengamos que habilitar nuestras cámaras y siempre estar atentos ante alguna pregunta que yo vaya a hacerlas de manera directa a alguna persona en particular. La idea es de que yo tenga la seguridad de que ustedes están atendiendo, porque de nada me sirve que ustedes ingresan a la clase solamente para que yo sepa que habilitaron. Y esa no es la idea. La idea es que ustedes ingresen a la clase para poder estar en la clase atendiendo, preguntando, complementando, haciendo algunas observaciones con respecto a los temas que vamos avanzando. ¿Sí? Entonces, arrancamos hoy la clase. Bueno, está por demás decirles, pero mi nombre es Delma Peña Valverde, voy a ser su docente de planificación. Tienen la dicha o la desdicha que soy la única docente de la materia, no tienen otra opción que elegir solamente conmigo, así que ya sea este horario o a las 6:15, que normalmente lo llevo a las 6:30 por una cuestión de darle chance a las personas que trabajan, que yo supongo que por eso agarran ese horario, para que no tengan conflicto con un horario de trabajo. Bueno, vamos a arrancar hoy con la presentación de la materia. Para todos es conocido que estamos en la plataforma del Moodle de la Gabriel René Moreno y el grupo de materias, si ustedes ya la tienen inscrita, obviamente van a ingresar a la plataforma y les va a salir. Aquellas personas que van a adicionarla, obviamente no van a poder ingresar, pero la idea es de que estén atentos a las lecturas, al material que se les da y a las tareas, obviamente, de las actividades planificadas que vamos a tener. Entonces, por favor, siempre es importante que ustedes me estén reiterando a aquellas personas que todavía no la han registrado por alguna razón, pero que es preferible que hablen ahora y que digan que van a adicionarla, porque más adelante yo no voy a poder contemplarlo porque ustedes no han participado desde el principio, ¿ya? Entonces, ustedes van a encontrar este material en la plataforma. Hay una bienvenida que siempre se les hace a ustedes. Acabo yo de recibir al grupo de docentes un comunicado que las clases son virtuales, pero que los laboratorios, exámenes prácticos, exposiciones, las clases son virtuales y todo lo demás son presenciales. Entonces, bajo esa modalidad vamos a trabajar durante este semestre, siempre y cuando no haya cambios más adelante. Siempre se está evaluando para ver la posibilidad de volver a la normalidad, siempre y cuando no tengamos más sorpresas más adelante en relación al COVID. Las reglas del curso es importante que se las lea, es importante que ustedes las cumplan, las cumplamos. Se debe respetar la puntualidad, seamos puntuales, por favor, al ingresar a la clase. Al ingreso de la clase virtual, identificarse y saludar apareciendo en la cámara, porque yo quiero saber que están ustedes muy despiertos para poder escuchar la clase. Escuchar y participar. Se debe participar de las clases virtuales programadas. Es responsabilidad de ustedes mantenerse informados acerca de las lecturas, actividades y tareas del curso en los tiempos establecidos. Eso implica de que las tareas, los exámenes, controles, tienen ustedes que estar informados. Por X o Z razón no asistieron a una clase, tienen la responsabilidad de averiguar con sus compañeros
qué hay para la siguiente clase, qué tarea, qué actividad tenemos que hacer y cumplir obviamente con los tiempos que se les ha dado. Esas vendrían a ser las reglas del curso para que nosotros podamos realmente cumplirlas. Tenemos el programa analítico que ustedes lo tienen que bajar, por favor. Está en la plataforma. Para aquellas personas que todavía no la han inscrito y que me han comentado, lo voy a poner en el grupo de WhatsApp para que ustedes lo tengan. Este es el programa analítico de la materia, donde ahí tenemos lo que significa la identificación de la materia. Ustedes saben que pertenece al sexto semestre. Y el primer requisito es MATS 300, que es muestreo. ¿Y por qué razón esta materia es requisito de planificación? Por una sencilla razón. Nosotros vamos a aprender todas las técnicas para poder llevar adelante la formulación de una propuesta de plan estratégico. Y para ello tenemos que haber aprendido a recoger información. Entonces, la materia de muestreo se supone que nos da las herramientas necesarias para recoger información, más que todo de carácter cuantitativo. Obviamente también requerimos bastante información cualitativa, que también aquí vamos a ir viendo ciertas técnicas de recolección. ¿Cuáles son las competencias de la asignatura que nosotros intentamos que el estudiante, futuro profesional economista, deba tener a futuro? Una capacidad de análisis, obviamente, y de síntesis, porque imagínense, un taller de planificación tenemos que extraer las diferentes ópticas que puedan tener los participantes en un proceso de planificación. Entonces, tenemos que tener la capacidad de análisis y síntesis. Iniciativa y motivación para que las personas participen en estos procesos. Somos muy reacios por naturaleza en participar en procesos de planificación. Planificación y organización de todas las actividades. Trabajo en equipo multidisciplinario. Un economista, si está abocado a esta área, tiene que tener o va a ser parte de un equipo multidisciplinario. Por ejemplo, si hablamos de los PTDI, que son los planes territoriales de desarrollo integral, debe trabajar con ingenieros industriales, civiles, sociólogos, especialistas en turismo o agrónomos, dependiendo de la vocación de ese municipio que tenga. Entonces, debemos tener esa capacidad para poder integrarnos a equipos multidisciplinarios. Y las competencias instrumentales se refieren también, bueno, mencionamos el tema de la capacidad de análisis y síntesis, además de la capacidad de organización y planificación. ¿Cómo organizamos al equipo de planificación para poder llevar adelante todo el trabajo de recolección de información? Capacidad de tomar decisiones, de resolución de problemas ante situaciones conflictivas que podríamos tener. Para la comunicación oral y escrita, es importante que cuando se vayan a desarrollar talleres o cualquier técnica de planificación, que pueden ser talleres comunales, municipales, distritales, a nivel departamental o otros grupos focales, diferentes técnicas que se utilizan para recoger información. Conocimientos de informática también es importante. A veces somos muy reacios a el manejo de ciertos programas. Entonces sí es importante. Comunicación oral y escrita del inglés en casos especiales, digamos, que pudiéramos recurrir a información de textos o libros que pudieran estar escritos en otro idioma. Las competencias interpersonales se refiere, bueno, está un poquito redundante acá, capacidad para trabajar en equipo, compromiso ético en el trabajo, trabajar en entornos de presión,
aunque esto, digamos, es muy relativo. No soy muy amiga de decir hay que estar preparado para trabajar bajo presión, como que eso obliga, digamos, a las personas. La idea es de que nosotros cuando trabajemos en un grupo interdisciplinario tengamos la predisposición de intercambiar puntos de vista y poder llegar a un consenso. Las competencias sistémicas son la creatividad, capacidad de adaptación a nuevas situaciones, porque las cosas son cambiantes. Entonces no trabajamos siempre en escenarios, vamos a decir, de statu quo, de que solamente es un solo escenario. Sin embargo, podemos tener ciertas, vamos a decir, planteamiento de diferentes escenarios que pueden ser muy optimistas, pesimistas o simplemente lo más reales posibles. Acá tenemos ya el contenido mismo de las unidades. Nosotros tenemos 5 unidades en este programa analítico. La unidad 1 está referida a la introducción a la planificación, donde vemos los diferentes conceptos que nos van a permitir ir hacia la planificación. Luego tenemos, vamos a recurrir a retomar algunos elementos para entender de cómo nació la planificación en América Latina, cómo fueron los orígenes de la planificación en América Latina, cuál fue el papel que jugó el planificador. Y ya en una tercera unidad vamos a abordar lo relacionado a las experiencias de la planificación en Bolivia. Acostumbro a que en esta unidad ustedes puedan hacer las exposiciones de estos temas. Vamos a tratar de cambiar un poquito la metodología y no nos vamos a detener mucho tiempo en esta parte de la experiencia de la planificación en Bolivia, para concentrarnos en la última parte. Estoy evaluando de cómo vamos a hacerlo lo más rápido posible, porque a mí me interesa que nos detengamos en estas 2 últimas unidades, principalmente en las 5. En la unidad 4 nosotros tenemos el marco normativo de la planificación, que para muchos planificadores hoy en día es desconocido en qué consiste el sistema de planificación en nuestro país. Entonces, parecería que el hecho de que estudiemos economía no significa que no tengamos conocimiento de las normas, de las leyes que regulan el sistema de planificación en nuestro país. Sí tenemos que tener los conocimientos muy claros para ver cuáles son las competencias que tienen cada uno de los gobiernos a nivel nacional, departamental o municipal, o en los, hoy en día, de los territorios indígenas originarios campesinos. Por ejemplo, por mencionarles algo, ustedes se deben recordar que los indígenas que se estuvieron por más de, no me acuerdo exactamente, durante la pandemia, no hace muchos meses atrás, el año pasado específicamente, estuvieron en la universidad, ¿verdad? Los que vinieron en la marcha, ¿se recuerda? ¿Sí? Sí, no creo que no se hayan enterado. Estaban los indígenas, ¿verdad? Los indígenas de las tierras bajas. Entonces ellos marcharon durante muchos días, ¿sí? ¿Alguien quería hablar? Bueno, eso, bueno, hicieron un convenio con la universidad. Entonces el rector bueno, en ese convenio que se ha firmado entre los indígenas y la universidad, la Gabriel René Moreno, se ha quedado que la universidad va a apoyarles de alguna manera, no con recursos económicos obviamente, sino con recursos humanos. Y la primera actividad es el día jueves. Teníamos ya pensado hace una semana atrás.
y por esa misma razón yo el jueves no voy a pasar clases con ustedes, porque desde las 9 de la mañana hasta las 6 o 7 de la noche vamos a estar en un taller donde viene su equipo de ellos para que, porque ellos quieren formular su plan estratégico. Entonces, precisamente vamos a estar en ese trabajo, varios docentes y personal de la universidad. Entonces, es importante que sepamos o seamos conocedores de cuáles son las normas que rigen el sistema de planificación, por ejemplo, de un plan estratégico de esos territorios indígenas originarios campesinos. Y por último, obviamente, es la última unidad referida a las técnicas de planificación y modelos. Aquí es importante que nosotros nos vamos a detener con mayor énfasis, más que otro semestre. Quiero que nos dediquemos a ver no solamente lo que viene a ser el SPIE, sino, bueno, aquí creo que se me ha ido hay otro punto, no solamente está referido a lo que es el sistema de planificación a partir del marco lógico, sino también el FODA. Aparte de eso, lo que ahora tenemos, cómo desarrollar los planes estratégicos, no solamente de los territorios indígenas originarios campesinos, sino también de los municipios que nosotros conocemos. Entonces, hay esos modelos de planificación es lo que nosotros los vamos a ver en esta unidad. Eso sería, a grosso modo, lo que contendría nuestro programa analítico, y para ello nos vamos a basar en mi texto que está en la plataforma. Aquí tenemos el texto base de la materia. Obviamente hay material adicional que a medida que vamos avanzando voy a ir incorporando el material en las unidades. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Jóvenes? Nada. Bueno, ahora vamos a ver, ya ustedes pueden acceder a la unidad número 1, donde van a encontrar dos lecturas pequeñas que son complementarias al capítulo 1 que dice del texto base de la materia, que por cierto se los voy a mostrar. Este es mi texto. Entonces, cada unidad comprende un capítulo de acá. Entonces vamos a ir avanzando, pero para eso también vamos a tener bibliografía complementaria. Entonces, para el capítulo 1, para la unidad 1, mejor dicho, es el capítulo 1, por favor. Tienen ustedes que leer para que comprendan de mejor manera el material que se les está dando de esta materia. Voy a empezar hoy con la unidad 1. Está referida a la introducción de la planificación. Un ratito, por favor. Bueno. En este capítulo 1 vamos a hacer hincapié primero a qué significa planificación. Dejemos de lado un ratingo lo que significa planificación económica, simplemente la palabra planificación. Y está referida, cuando hablamos de planificación solamente, es el conjunto de actividades organizadas en función a un solo objetivo, que deben ser planteadas para transformar el futuro esperado en futuro deseado. ¿Qué implica esto? Vamos a ir, por ejemplo, explicando cada una de las palabras que hacen la definición de planificación,
Actividades organizadas no es que son actividades independientes, cada una están relacionadas con las otras, porque lo que queremos es un objetivo, alcanzar un objetivo a partir de esa organización, de esas actividades organizadas. Por ejemplo, si vamos a llevar adelante cada una de las, vamos a desarrollar cada una de las unidades, las 5 unidades del programa analítico que les he presentado, es con el objetivo de que el estudiante que está llevando la materia de planificación económica tenga todos los conocimientos y las herramientas necesarias que van a permitirle el día de mañana poder formular un plan estratégico, independientemente si lo hace en el ámbito privado o en el ámbito público. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos el día de mañana trabajar en una empresa que debe realizar un plan estratégico, tendrá su visión, su misión, tendrá sus objetivos estratégicos, o también en el caso, en su defecto, en una institución pública donde deben elaborar sus planes estratégicos. Entonces, el elaborar, llegar a concluir con una planificación estratégica, obviamente, es una secuencia de actividades organizadas que deben ser planteadas para transformar el futuro esperado en futuro deseado. ¿Cuál es la diferencia entre futuro esperado y futuro deseado? Futuro esperado es, bueno, lo que viene. Si no hacemos nada, va a llegar el futuro, porque no es que el mañana no va a llegar. Pero cuando pretendemos que ese futuro sea acorde a lo que nosotros realmente queremos, es que nosotros estamos haciendo algo para transformar ese futuro esperado al deseado. Entonces, en ese sentido, todas esas actividades que nosotros tenemos bien organizadas para alcanzar algo, que es el objetivo, obviamente apuntamos a que sea algo que a nosotros nos beneficie. Entonces, por esa razón, nosotros planificamos, el planificar implica transformar acorde a nuestros intereses. Y no pretendamos que el decir acorde a nuestros intereses implique, digamos, que sea malo, que solamente busquemos el beneficio individual, sino que cuando estamos planteando un plan estratégico que tiene un objetivo estratégico, obviamente estamos pensando en una empresa, en todo el sentido de la palabra, en una institución. Por ejemplo, si es un gobierno municipal, se supone que está pensando en el bienestar de la sociedad a la cual representa. ¿Preguntas hasta acá, jóvenes? Bueno, Carlos Matus planteaba ya en 1996, fue, por cierto, uno de los precursores de la planificación en el mundo. Bueno, aquí hay una definición muy extensa, pero vamos a ir explicando paso por paso. Dice, la planificación implica que el sujeto es capaz de crear su futuro y no solo de aceptar resignadamente lo que el destino le depare. El que vive el día a día, que le importa qué va a pasar mañana, es el que se resigna a qué es lo que vaya a pasar mañana. Obviamente, el que piensa realmente en qué quiere el día de mañana va a plantear una planificación. Planificar significa pensar antes de actuar. No podemos vivir de las improvisaciones. Pensar con método de manera sistemática, paulatina, explorar y explicar posibilidades, porque podemos tener varios escenarios, y analizar las ventajas y desventajas de tener uno u otro escenario. Proponerse objetivos,
Proyectarse hacia el futuro porque lo que puede o no ocurrir mañana decide si mis acciones de hoy son eficaces o ineficaces. Obviamente es porque ya hoy estamos planeando cómo queremos que sea el mañana. Siempre, como buenos economistas, pensamos en que ese objetivo sea a un mínimo costo, pensando en un objetivo que sea mayor. La planificación es la herramienta para pensar y crear el futuro. O sabemos planificar o estamos obligados a la improvisación. La planificación es una herramienta de libertad. ¿Por qué es una herramienta de libertad? Porque nosotros decidimos si la aplicamos o no. Entonces, en ese sentido, no es una camisa de fuerza que nos obliga a que querramos transformar el futuro. Nosotros decidimos si eso queremos aplicar. Ackoff en 1970, en la década del 70, inicio de la década del 70, planteaba que la planificación estratégica es un proceso que se dirige, dice, hacia la producción de uno o más estados deseados, situados en el futuro, que no es probable que ocurran si no hacemos algo al respecto. Está relacionado a lo que estábamos hablando con Carlos Mato, obviamente de forma, tal vez con palabras diferentes, pero que quieren decir lo mismo. Siempre pensando en que ese mañana sea diferente a lo que nosotros querramos. Kuhn y Donnell en 1985 planteaban, ya desde el punto de vista más específico de la planificación en el sector privado, es una función, dice, administrativa que consiste en seleccionar entre diversas alternativas o varias opciones que podríamos tener los objetivos, las políticas, los procedimientos y los programas de una empresa. Siempre pensando cómo queremos que sea mejor. Siempre pensando en alcanzar el máximo beneficio. Con esta introducción de qué es planificación, vamos ahora a recordar ciertos conceptos que para nosotros en planificación es muy importante que los recordemos. Y para eso vamos a hablar sobre los sistemas económicos. El primero que vamos a abordar es el sistema socialista, que, por cierto, es en la Unión Soviética donde se inventa, vamos a decirlo así, la planificación. ¿Cuáles son las características de un sistema socialista? Los medios de producción son de propiedad del Estado, eso lo sabemos todos. El Estado es el que define qué producir, cómo producir, para quién producir, cuánto producir, dónde producir. El Estado organiza la actividad económica, no es el sector privado. No existe libertad económica, no hay que dejemos para la libre oferta y la demanda. Eso es un sistema socialista. Y cuando hablamos del sistema capitalista, obviamente estamos hablando, lo primero que se nos ocurre es la propiedad privada de los medios de producción, la libre iniciativa para emprender actividades económicas. Yo decidí que voy a criar cerdos y entonces yo decidí, no, bueno, con mi esposo obviamente, ¿no? Pero no es que el Estado me dice, bueno, usted señora con su esposo van a dedicarse a criar cerdos y no producir, por decirle, si tengo hectáreas para cultivar soya, digamos, ¿no? Entonces, yo defino. La libertad de contratación de trabajo, de ganancias y movilidad social. Se refiere a que tengo la libertad de contratación y también el trabajador es libre de trabajar conmigo o no. Libre intercambio entre productores y consumidores porque a través del mercado se ponen de acuerdo oferentes y demandantes. Si yo quiero, le compro los insumos veterinarios a cualquier empresa con las que yo trabajo, no es porque me caiga bien, porque es buena gente, le compro, sino porque a mí me conviene y a esa otra persona le conviene venderme y así. Entonces hay un libre intercambio entre productores y consumidores. Otra característica importante en un sistema capitalista es la división del trabajo.
con énfasis en el uso del capital como herramienta clave en el proceso de producción. Todos y cada uno de los que somos productores, independiente de qué rubro, de qué sector estemos hablando, siempre apuntamos hoy en día a que incrementar el nivel tecnológico, digamos, ¿no? Entonces, tenemos que pensar en que si utilizamos como una herramienta elemental en el proceso de producción, obviamente vamos a tener mayor eficiencia. Organizaciones por interés individual se refiere a que nos organizamos, bueno, nosotros somos parte de la Asociación Departamental de Porcinocultores, entonces los productores de ganado se agrupan en función a sus propios intereses, los productores de no sé qué, los comerciantes de no sé cuánto, entonces se organizan en función al interés individual. Y el papel del Estado solamente se resume a una simple regulación de la economía. Estas son las características básicas de un sistema capitalista. ¿Algún comentario al respecto? Jóvenes. ¿Todos están atentos? Bueno, sí. Eso espero. Siguiendo, tenemos a un sistema de economía mixta que se supone que es un nuevo sistema de economía, donde tenemos ahí el énfasis, dice, a proteger los derechos y libertades de las personas, tanto en el exterior como en el interior del país. Ya como que queremos darle un tinte un poquito más la parte social, es por eso como que una mezclita de ambos, pero obviamente con todos los adelantos que significa. Producir bienes y servicios de interés público necesarios para el bienestar social y el equilibrio económico. Ahí ya no solamente estamos pensando en la propiedad privada o el otro extremo que sea el Estado el que va a producir todo. Ofrecer ayudas y subvenciones que tratan de evitar situaciones de necesidad de los ciudadanos. Por ejemplo, se piensa en el tema de cuando hay desequilibrios ecológicos, el tema de seguros agrícolas y todo lo demás. Establecer normas que garanticen la estabilidad del sistema, porque es importante que esté en equilibrio, y adoptar una política económica determinada para obtener determinados fines. Con esto el Estado pretende garantizar el pleno empleo, estabilidad de los precios o la fortaleza del comercio con el exterior. Si comenzamos a analizar el caso de China, por ejemplo, que fue en los principios, en sus inicios, un país comunista, hoy en día es uno de los países precursores de economía mixta. Se abrió y obviamente es un modelo de economía en el sentido que ha logrado, no sé hasta qué punto, indicadores sociales muy atractivos, pero también que han hecho que China sea lo que hoy es una potencia mundial. Eso en cuanto a lo que viene a ser los sistemas económicos. Ahora vamos a recordar en qué consiste el concepto de crecimiento económico. Martín, en el 2011, hablaba de que el crecimiento económico se define como el aumento de la renta o valor de bienes y servicios finales producidos en una economía en un determinado periodo de tiempo. Estamos hablando del aumento en el PIB, ¿sí? Básicamente. Kutnes en 1966 hablaba de un incremento sostenido del producto per cápita o por trabajador, que también implicaba crecimiento económico. Ahora, pareciera que crecimiento económico no es pareciera. Crecimiento económico sinónimo de cuantitativo. Desarrollo económico, más ya estamos entrando a la parte cualitativa. Capacidad de un país o región para crear riqueza a fin de promover y mantener la prosperidad o bienestar económico y social de su población. Entonces ya aquí hablamos de bienestar. La palabra bienestar
ya es sinónimo, no solamente yo consigo con dinero, sino hoy en día pensar en bienestar implica ya otras variables que no significa solamente tener mayor niveles de ingreso, sino satisfacción, digamos, de necesidades que no solamente implican, como les decía, tener el acceso a los servicios básicos, sino tener mejor educación, salud, ya la relación con el medio ambiente, el que una persona viva ya vamos a decir, en el centro de la ciudad de Santa Cruz, ya no es un confort, más bien ya se convierte en una forma, digamos, de vivir estresado por el tema del tráfico, la congestión vehicular. Por eso es que hoy en día cada vez hay el tema de las construcciones, de las urbanizaciones cerradas, donde se da mucho más valor, digamos, al bienestar, que yo puedo ir a trabajar, pensando en que si salgo de mi casa voy a tener la tranquilidad de que nadie me va a robar, nadie me va a asaltar, no me va a pasar nada. Entonces, vamos a decir, la tranquilidad también tiene un costo. Tipos de planificación. Planificación centralizada, que es cuando nace la planificación en el mundo. Este tipo de planificación donde el Estado toma el papel de representante de la sociedad en las tomas de decisión del qué producir, cómo producir, para quién producir, cuánto producir, y podremos hablar de dónde producir. Eso protagoniza obviamente el Estado. Y cuando estamos hablando de planificación indicativa, obviamente estamos hablando donde el sector privado ya viene a ser el protagonista, potencia sus capacidades empresariales tomando decisiones que reviertan los problemas económicos y de esta manera contribuir al desarrollo económico que todo país o región busca, y el papel del Estado simplemente se va a convertir facilitador del proceso. Son dos tipos de planificación. La primera, enraizada más en los sistemas económicos socialistas, y la segunda, más que todo, enfatizada a los sistemas capitalistas. Hoy en día, hablar de una economía mixta, ya hablamos de planificación estratégica. Por último, ¿qué es la planificación? Acá extraje obviamente un párrafo bastante extenso de un consultor del ILPES, que es el Instituto Latinoamericano de Política Económica y Social dependiente de la CEPAL, que en el 2006 mencionaba lo siguiente: la planificación es el conocimiento técnico que precede, quiere decir antes, y que preside las acciones en contextos democráticos. Algo elemental para nosotros en nuestro país, que existan democracia. Este conocimiento puede estar referido a un sector de la economía, agrícola, industria, transporte, comunicaciones, petróleo, cualquier sector, a un territorio que puede ser en una localidad, región, municipio, ciudad, cuenca, país. A un grupo social podríamos pensar en una planificación a nivel solamente de los jóvenes, podríamos pensar en personas de la tercera edad, de mujeres, jefas de hogar, de niños, en fin. A un ámbito de acción que podría ser el sector educación, salud, innovación, desarrollo rural, desarrollo económico local, desarrollo sostenible, humano, etcétera. O simplemente dice al desarrollo, y desde este punto de vista las posibilidades de planificar son tan diversas y amplias como el fenómeno y el cuerpo asociado de conocimientos técnicos al cual se aplica la planificación. ¿Qué es lo que nos está queriendo decir con este concepto muy amplio este consultor Lira? Que la planificación viene a ser una herramienta de toma de decisiones para transformar ese mañana que nosotros deseamos, como queremos que sea.
Entonces, cuando estamos pensando en un Santa Cruz, cuando estamos pensando en el censo que debiera darse este año o el próximo, estamos pensando en que no solamente queremos más recursos. Queremos más recursos, ¿para qué? Para que tengamos a una Santa Cruz como departamento con una población que tenga mejor bienestar. Entonces, esa planificación a partir de ciertas condiciones, obviamente, nos va a conducir a un mañana mejor. Mañana en sentido figurado, no mañana miércoles, sino un mañana de aquí a 10 años o un mañana de aquí a 5 años, dependiendo cuál es el plazo en el cual nosotros queremos planificar. Hay un corto plazo, que es un año, hay un mediano plazo, que son 5 años, y obviamente un largo plazo, que puede ser hasta 50 años, como es el caso de Japón, que hace sus planes estratégicos pensando en la mitad de siglo. Nosotros acá sí hemos llegado a hacer una planificación en Bolivia de 15 años. En Santa Cruz, en el departamento de Santa Cruz, el 2006, se formuló el plan de desarrollo departamental 2006-2020. Era para 15 años. Pero obviamente no se hizo una evaluación intermedia cada cierto tiempo para hacer ajustes como tal. Porque si bien la planificación no debe ser rígida, no debe ser una camisa de fuerza, tampoco tiene que ser flexible y que usted hoy haga planificación y mañana resulta que diga, no me sirve. Tengo que hacer un cambio de timón, cambio de rumbo. Tampoco es así. Las cosas son cambiantes, pero tiene un cierto nivel de rigidez. Jóvenes, esto vendría a ser como la síntesis de lo que es la unidad número 1, que para ello obviamente ustedes van a estudiar el material que se les ha dejado. Vamos, por favor. Ustedes tienen en esta unidad 2 lecturas. Una lectura que dice complementaria número 1, que les voy a mostrar. Habla sobre los sistemas económicos y habla la siguiente sobre crecimiento económico y desarrollo. Es importante que ustedes lean y vamos a hacer lo siguiente. Bueno, ustedes ya tienen las diapositivas, la van a encontrar ahí. Para aquellas personas que no la tienen, la voy a mandar por el WhatsApp. Y el día martes de la próxima semana, yo voy a tomarles un control de lectura de estas dos lecturas, que va a tener una ponderación un poquito alta, porque normalmente yo, unidad avanzada, unidad que evalúo, ¿sí? Entonces va a tener una ponderación bastante fuerte para que ustedes realmente estudien estos dos. Pero en realidad, ¿de dónde se desprende la unidad, las diapositivas de la unidad 1? Es de mi texto que ustedes van, si quieren volver a releer, un ratito acá. Un cachito. El capítulo 1, ustedes van a encontrar eso, ¿sí? Entonces, desde la página 5 hasta la página 12, que en realidad son 7, está hablando sobre la unidad número 1. Entonces, importante que le haga un repaso, no solamente las diapositivas, sino el texto, pero lo que yo quiero que se concentren es en estas 2 lecturas complementarias a la unidad número 1, para que ustedes, por favor, pudiéramos tomar el control de lectura el próximo martes.
¿sí? Lo voy a poner en el grupo de WhatsApp que vamos a tener un control de lectura de esas 2 lecturas complementarias. ¿Preguntas, jóvenes? Disculpe, licenciada, ¿esos controles van a ser virtual o...? Sí, por el momento. Por el momento, este control va a ser virtual. Los otros exámenes son presenciales. ¿Sí? Y las exposiciones son presenciales también. Así que, por favor, yo voy a hacer ya una programación para las exposiciones, porque y de esa manera para que ustedes también se organicen, porque puede ser que algunos estén en provincia o no. ¿Alguien esté viviendo en provincia en este momento? Lisa, yo estoy en Chile. Sí, Lisa. Ah, caramba. ¿Y cómo la vamos a hacer ahora? Bueno, pues, ¿quiénes son los que están ¿quién es? ¿Una persona nomás está? A ver, voy a tomar nota. Sí, Lisa. ¿José Gutiérrez? Sí, licenciada. ¿Y cuándo regresa? Como en mayo más o menos ya estoy partiendo, que ha sido complicado para partir para allá. Ya. A ver, un ratito. Entonces, José Gutiérrez. ¿Quién más? ¿Quién más dijo? Que no estaba en la ciudad. ¿Nadie más? Bueno, lo que yo puedo hacer con José es tratar de planificar una exposición cuando ya él esté acá. Entonces voy a organizar ¿cómo están sus inscripciones, jóvenes? ¿Hasta cuándo son las adiciones? Hasta abril dijeron que va a haber adición rezagado. Hasta abril, pero ¿qué fecha de abril? ¿Quién sabe? 4. Bueno, estamos a 22. Significa 2 semanas más. ¿Sí? Hasta el 4. Ya. Lo que pasa es que a mí me interesa que las personas que vayan a adicionar ya estén pasando clase, suponiendo que sí o sí la van a llevar la materia. Porque yo necesito saber con cuántas personas voy a trabajar durante el semestre. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, ahorita están 20. Y yo tengo, ¿cuántos inscritos? Vamos a ver. Vamos por partes. Amutari está. Estaba. Ya. Apasa. Presente, dice. Bellido está. María del Carmen. Campero, Pedro Leonel. Ese joven, yo no sé por qué razón, le inscribe la materia, pero nunca la lleva. Tiene un problemita, parece, grande. Céspedes, Miriam. Presente, dice. Cuevas, Maura. Dice presente. Ya. Galarza, Nelsi está, ¿verdad? Sí, dice. Goitia, Héctor también. Presente. Herrera, Manuel. José Manuel. Presente, licenciada. Honor, Chubé, Damaris. Ya tienen la tarea para el próximo martes, por favor. Esta vez por este control va a ser virtual, va a ser casi como un examen y ya los otros exámenes van a ser presenciales. ¿Ya? Voy a organizar las actividades para quiénes con quiénes, porque no los voy a organizar, no se van a organizar ustedes, los voy a organizar yo y les voy a anticipar sobre qué temas.
Bueno, jóvenes, vamos a quedar acá. Nos veríamos el próximo martes. Así que para las personas que ingresaron último, les voy diciendo que